Hola, bienvenidos una vez más a esto Bruno Emociones. Hoy vamos a hablar del segundo nivel de conciencia empezando desde abajo hacia arriba. Y es el nivel de conciencia de la culpa, que tiene un nivel de energía de 30. Esta es la continuación de una serie de videos no continuos que es para elevar la conciencia y sanarnos a nosotros mismos a través de mantras y a través de mudras. Y otros ejercicios de sanación que deben ser complementarios con toda esta parte de la parte que estamos hablando del miedo a la contracción, en el cual se encuentra la culpa. La culpa tiene varias expresiones, se puede manifestar de diversas maneras. La culpa puede manifestarse como remordimiento, como recriminación, como masoquismo y toda esa gama, toda esa variedad de los complejos de víctima. La culpa también puede manifestarse de dos maneras, una manera consciente y una manera inconsciente. La manera consciente, cuando nosotros sabemos que nos sentimos culpables y no hayamos qué hacer con ello, entonces viene la preocupación por ese famoso pecado. Y aquí es donde los famosos demagogos religiosos buscan la coerción y el control para ejercer sobre todas estas personas que se sienten culpables. Y entonces utilizan el pecado y la salvación para mantener ese ciclo de estas personas. Pero este es un ciclo en el cual se busca más bien el castigo y el reproche respecto a la supresión de esa expresión de culpa que alguien que siente culpa pueda sentir. Y, por ejemplo, una de las subculturas que existe en una sociedad con respecto a que una sociedad que se siente bastante culpable es, por ejemplo, como esto de la pena capital o la pena de muerte, donde un homicida satisface la necesidad de culpa de toda una sociedad exponiendo estas aberraciones de manera pública, como matanzas, como rituales, este, y lo hacen público. Y entonces como cuando estos llevan a la silla eléctrica a este delincuente para que muera y satisface ese sentimiento de culpa del resto de la sociedad. Otra manera inconsciente de sentir culpa es ese resultado o resulta en enfermedades psicosomáticas, tendencia a los accidentes y conductas suicidas. No necesariamente suicida de quitarse la vida, obviamente sí, entra el quitarse la vida, pero ¿cómo podría ser, por ejemplo, una actitud suicida? Alguien que dependa, o por ejemplo, voy a dar un ejemplo, alguien que vive en los Estados Unidos, que sea ilegal, y se exponga constantemente ante las autoridades, bien sea porque por multas de tránsito, o porque lo detienen, o tiene que ir a juicio, allí tiene esa conducta suicida porque está aniquilando su vida en este país. La culpa siempre busca castigo y conduce al dolor. Y esa es una de las grandes características de la culpa. Entonces ahora vamos a hablar y las voy a leer porque no quiero que se me pase ninguna, las anoté y sin embargo una vez que las repasaba, ya una vez que la tenía escrita, todas estas características que pueden identificar a una persona que está vibrando en más o menos 30 microwatts, que es la frecuencia o la vibración de la culpa. Cada vez que lo leía siempre me encontraba algo nuevo que le tenía que añadir. Así que lo voy a leer y si me acuerdo de algo adicional se lo voy a decir. Y aquí lo tengo. Por ejemplo, ¿cómo identificar si estás vibrando en esa frecuencia de la culpa o si estás allí? Obviamente, quiero aclarar algo. Esto tiene que ser algo constante, lo que les voy a decir. Algo que se esté presentando constantemente, que algo que sea, por ejemplo, si es una enfermedad que sea crónica o que la estés padeciendo en este momento. ¿Me entiendes? Con respecto a las enfermedades, sí o sí tienes que padecerla para estar vibrando en ese nivel de frecuencia. No es que hay, yo tengo eso, pero yo no sufro de culpa, no. Si tienes eso es porque estás vibrando la frecuencia de culpa. Y las enfermedades es porque el cuerpo es el mejor lienzo que nosotros tenemos para exponer todo lo que llevamos por dentro. Y el cuerpo siempre es el reflejo de nuestro mundo interior, nuestro mundo espiritual. Con estas características vas a identificar si estás vibrando en esa frecuencia de la culpa, en ese nivel de conciencia de culpa. Si te sientes incapaz de manejarte solo en la vida o de tener independencia, o si te sientes desvalorizado sexualmente o desvalorizada sexualmente, si sientes que no eres atractivo al sexo opuesto o atractiva,
no te sientes apto o capaz de expandirte y ser libre, te sientes oprimido por alguien o por algo, eh, o por otros. Si buscas la culpa, si estás siempre pensando en la culpa por el pasado, te sientes culpable por el pasado, si sientes remordimiento, la necesidad de autocastigarte o sientes que no vales nada, tiendes a culpar, a no sentirte válido como padre o como madre de familia o como pareja. También si sufres de alcoholismo, si sufres de llagas en la boca, dolor y comezón en el ano, uretritis, que es inflamación de la orina, infecciones urinarias, endometriosis, enfermedades de transmisión sexual, problemas de próstata, problemas de menstruación, SIDA, y aquí me refiero a la enfermedad, no al virus, al VIH, SIDA, flebitis, fiebre del heno, herpes genital, impotencia sexual, uñas encarnadas, neuralgia, picaduras, insomnios, si sufres constantemente de lesiones o heridas. ¿A qué me refiero picaduras? Por ejemplo, que a nadie le pica los zancudos o los mosquitos, pero a ti siempre te pican, siempre andas con roncha. Siempre tienes que, o sea, eso es algo constante, no es que es esporádicamente, sino que es constante. Por ejemplo, el insomnio, si es constante. Las lesiones y las heridas, si es constante, no es que de vez en cuando, es constante. Claro, podemos sentir culpa muy puntual, pero si esto es constante, que estás vibrando en la frecuencia de la culpa. Hirsutismo, que es excesivo vello, especialmente en las mujeres, dolor en los tobillos y problemas en las vértebras, en la tercera y en la cuarta cervical, en la novena y en la décima dorsal, en la tercera lumbar y en el coxis. Si estás sufriendo o padeciendo de algunas de estas enfermedades, de algunas de estas lesiones o algunas de estas características a nivel emocional, es porque estás vibrando en la frecuencia de la culpa. Y aclaro nuevamente, si estás padeciendo de esta enfermedad, o si tienes alguno de estos sentimientos, alguno de estos pensamientos o emociones de manera constante, como por ejemplo con el tema de las lesiones, si es algo constante, las picaduras son constantes, estás vibrando dentro de la frecuencia de la culpa. Pero si es algo esporádico, es algo que no es usual, no te preocupes, no estás vibrando en esta frecuencia de la culpa. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y vamos a emplear el siguiente mantra. Me libero de toda carga, el pasado es pasado. Me perdono a mí mismo con amor. Soy libre, soy apto, soy válido, soy deseable. Formo parte del plan universal. Me amo y me apruebo. Me libero de toda carga. El pasado es pasado. Me perdono a mí mismo con amor. Soy libre, soy apto, soy válido, soy deseable. Formo parte del plan universal. Me amo y me apruebo. Este mantra lo vas a repetir en un tono de voz en el cual te puedas escuchar frente al espejo utilizando alguno de los mudras que ya conocemos. Puede ser este mudra o este mudra. No necesariamente tienes que hacerlo con las dos manos, puedes hacerlo con uno, pero perfectamente lo puedes hacer con las dos manos o inclusive colocando las manos en una posición en la cual las palmas estén frente a frente, tocándose o separadas. Si consideras que no es suficiente este ejercicio para cambiar ese patrón de pensamiento, ese esquema mental, y aún los mantras sientes que no cambian esa vibración, no te elevan, no te permiten dejar la carga de la culpa a un lado, escríbeme en los comentarios y yo puedo ofrecerte un ejercicio adicional para que liberes esa emoción atrapada con respecto a la culpa. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Esto es Bruno Emociones y no me despido sin antes decir que somos lo que queremos ser. A cada instante tenemos la oportunidad de ser mejor que antes. Nos estamos viendo la próxima semana. Feliz día. Chao.